En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola. Sé que Dios me salvó por un motivo. Pero sigo buscando cuál es. ¿Demasiada sangre de Cristo? Es un milagro. Estás embarazada. De todas las mujeres del mundo, ¿por qué me eligió a mí? ¿Podemos fiarnos de lo que llevas dentro? El sufrimiento es amor. Nunca podrás salir de aquí. El sufrimiento, el sufrimiento, el sufrimiento es amor. Esto solo puede ser obra del diablo. Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más, un programa más a la cultura y sus locuras. Y un programa muy especial, nuestro programa número 100, que lo comenzamos escuchando el tráiler de esta película que tuvo lugar su estreno pues hace pocos días en cines. Y claro, programa 100, programa muy especial para nosotros, al cual también os damos todas las gracias a todos los que estáis pues semana tras semana y programa tras programa detrás pues de nosotros para hacerlo posible, para hacer posible pues hablar de cultura, hablar de cine, hablar de teatro, de libros, de todo, de música también. Y claro, un programa muy especial y que teníamos que hacerlo, por supuesto, con un actor que teníamos muchísimas ganas de recibir aquí en el podcast. Para mí es un placer darle la bienvenida, además, en nuestro programa número 100. Pero claro, no me gustaría empezar la entrevista ni el programa sin dar las gracias a Gran Vía Comunicación, a esta agencia que es un gustazo trabajar con ellos, con Marta, por supuesto también con, podemos decir, la gran organizadora, la persona que ha hecho posible que este invitado esté hoy aquí con nosotros y que nos haya atendido tan amablemente. Lo ha hecho todo muy fácil, así que desde aquí, gracias a Irene de Gran Vía Comunicación por hacer posible esta entrevista, que ya vamos a dar comienzo y que doy la bienvenida al actor Álvaro Morte, que nos visita en nuestro programa número 100. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alejandro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, antes de nada, felicidades por los 100 programas. Feliz cumpleaños. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Como decía, para mí es un placer recibirte aquí en La Cultura y sus locuras. Y bueno, vamos a hablar de un estreno que, como digo, tuvo lugar hace pocos días, uno de los estrenos del año, Immaculate, esa película que protagoniza junto a Sweeney Sweeney. Y bueno, me gustaría conocer, sobre todo, cómo fue esa llamada, cómo fue ese ofrecimiento de ese papel y también cómo conociste a Sydney Sweeney. Bueno, Sidney y yo nos conocimos en una fiesta en Madrid, en una entrega de premios, y pudimos compartir algunas palabras y a las 2-3 semanas recibí la llamada de mi representante que querían que yo estuviera en esta producción. Entonces, nada, tuve un Zoom con ella, con Michael Mohan, que es el director, con gente del resto de la productora y demás, y a la semana estaba en Roma, preparado para grabar. En Immaculate encarnas al padre Saltedecchi. Me gustaría conocer, Álvaro, este papel ha sido un reto, un riesgo de los que, como te referías en otra entrevista que he escuchado de ti hace ya tiempo, si no asumes, ¿te marchitas? Claro, yo intento siempre coger cosas que me puedan sorprender o que sean cosas que no haya por lo menos hecho antes, ¿no? En el caso del padre Tedeschi había una cosa que me gustaba mucho, y es que es un tipo que empieza estudiando ciencias, biología, y luego encuentra el camino de la fe, cambia completamente de rumbo en su vida, y encontrar el motor del personaje en el punto
de equilibrio intermedio entre esos dos universos me parecía una cosa que podía ser muy, muy chula para empezar a construir el personaje desde ahí. Una película, Álvaro, que bueno, llega a cine tras una exitosa puesta en escena en esa premiere que tuvo lugar en Texas, una expectación brutal, una crítica que por ahora pues está siendo muy positiva, pero te pregunto, ¿cuánto de positivo y cuánto de negativo tiene el paso de una película antes del cine, como se suele hacer ahora mucho, por distintos festivales, por distintas premieres, tanto para la película como también para, en este caso, los protagonistas? Bueno, efectivamente, el hecho de que la película se enfrente a festivales directamente implica que se enfrenta ya a una crítica que viene directamente asociada a la exhibición en sí de la película. Hay gente que lo va a ver, gente especializada en esos festivales que te pueden levantar la película, que te la pueden tirar al suelo. Al fin y al cabo es la opinión de una gente. Yo creo que el poder ir a festivales y mostrar la película y que ya haya un feedback para el espectador luego que va a ir a la sala de cine a verlo, a mí me parece que siempre y cuando la película esté bien, me parece que es otra herramienta más para la promoción de la película. Y bueno, hablando de protagonistas, hablamos de ti, de Álvaro Morte y también de Sydney Sweeney, y hablamos también un poco antes de ella, pero ¿cómo ha sido trabajar y sobre todo cómo ha sido rodar esta película con ella? Bueno, Sydney Sweeney es una actriz estupenda, ha sido productora también en este caso y entonces creo que ha sabido separar muy bien cuando estaba delante de la cámara o cuando estaba detrás, porque sí que es verdad que se encargaba de muchísimas cosas, estaba muy pendiente de la producción. Es una producción que ella intentó arrancar, o que era una producción que tiene 10 años el arranque de esta historia, y al principio hizo un casting hace 10 años para hacer de este personaje. En aquel entonces la situación de la película estaba situada en Irlanda y no era un convento. Aquella película nunca se llegó a hacer y cuando a los 10 años se liberan los derechos, ella los adquiere, le da una vuelta al guión, lo sitúa en este sitio en Italia y demás, y ha sido ella el gran motor de lo que es el poder levantar esta película, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que lo hemos pasado muy bien grabando, nos hemos reído muchísimo y la verdad es que la experiencia de trabajar con ella ha sido buenísima. Y Álvaro, hablamos de Immaculate, pero claro, tengo que aprovechar esta visita tuya a nuestro programa 100, todo un placer, como te he dicho, todo un honor, para hablar de ti, de Álvaro Morte. A todos, cuando hablamos de ti, bueno, se nos viene a la mente de inmediato la televisión, el cine, sobre todo el profesor en La Casa de Papel. Pero contigo va una carrera que está muy ligada también al teatro, con tu grupo 300 Pistolas, e incluso dirigiendo algunas obras. ¿Has pensado alguna vez en dirigir, en este caso pasando al otro lado de la cámara, en el cine? Sí. Muchas veces. Lo que pasa es que es un proceso muy largo. Cuando decides arrancar un proyecto audiovisual son muchos meses, hay veces que incluso años. Y he recibido alguna oferta, pero ninguna me ha llegado directamente al corazón como para luego emprender una relación con ese proyecto de a lo mejor 2 años. Entonces, estoy esperando el momento perfecto para atreverme a dar el salto a la dirección. Es una cosa que respeto muchísimo y que sin duda lo que haría sería intentar rodearme del mejor equipo posible para estar bien arrobado. Y mencionaba antes el teatro, muy ligado a tu carrera, con ese grupo, 300 Pistolas, y sé que con el cine, con la televisión también es muy complicado el compaginarlo, pero Álvaro, ¿echas de menos el pisar las tablas? Y, por supuesto, ¿qué ofrece para ti un escenario que nunca podrá ofrecer ni la tele ni el cine? Pues lo echo de menos muchísimo. No solamente pisarlas desde la interpretación, sino también desde la dirección. Yo, con 300 Pistolas, cuando la arrancamos, yo, pues estaba, digamos, llevando las riendas de la producción y estaba dirigiendo. A mí lo que más me gusta del teatro es todo el proceso de ensayos, de la creación del personaje, de cómo llegas a descifrar, cómo salvar una secuencia, cómo levantarla desde algo que no deja de ser un camino que propone un autor teatral, a cómo tú luego puedes ser capaz o intentar ser capaz de darle sentido a eso y de que adquiera vida encima del escenario. Me parece absolutamente apasionante. Yo me disfruto muchísimo más el proceso de la creación, del descubrimiento, de los ensayos,
que luego la ejecución en sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que el contacto con el público es algo que engancha muchísimo. Un mundo, Álvaro, el de la interpretación, muy complicado, pero es verdad que ahora con las redes sociales parece que se está alcanzando a veces incluso de manera más sencilla, o es por lo menos la impresión que da desde fuera, sobre todo si tienes mucho tirón, si en redes sociales, si tienes muchos seguidores. Desde tu punto de vista, desde tu opinión, Álvaro, ¿se está dejando de valorar, a veces me refiero, lo importante en un casting o en una producción, como por ejemplo la formación o la experiencia? Bueno, pues a ver, esto al fin y al cabo es una industria y imagino que hay algunos intereses algunas veces que lo que van buscando es la venta del proyecto en sí. Si me preguntas a mí personalmente, yo confío muchísimo más en que haya una calidad en la interpretación que en una difusión en las redes. Y esa calidad sí que creo que la proporciona la educación, la formación que hayas podido tener, la experiencia de muchos años trabajando, y no el que seas capaz de postear más o menos o que tengas más o menos seguidores, pero sí que es verdad que la industria es lo que es y hay veces que hay que usar esas herramientas. Hablamos contigo y hablamos siempre de proyectos, de estrenos, una carrera que afortunadamente no te permite ningún descanso, pero ¿en algún momento se te pasa por la cabeza cómo habría sido tu vida sin tu profesión, sin ser actor? Sí, claro. De hecho, yo he habido alguna vez que he estado tentado de abandonarlo. Yo intenté, recuerdo una vez que me planteé presentarme en las oposiciones a controlador aéreo, porque de repente era como la incertidumbre, la falta de estabilidad, son situaciones muy, muy duras, y al fin y al cabo a mí lo que me gusta de esto es el hacerlo. No la parte comercial que vaya asociada. No creo que nadie se meta a ser actor para hacerse rico, porque es algo que es tremendamente complicado llegar a trabajar, o sea que imagínate hacerte rico. Entonces nunca fue el propósito. Hubo un momento en que pensé, bueno, ¿qué tal si me hago alguna otra cosa para poder tener una estabilidad económica, para poder tener una vida mínimamente normal en términos de tranquilidad, de poder saber que ibas a llegar a fin de mes, porque siendo actor la mayoría de los meses no lo sabes, y dejar la parte de interpretación o la parte artística para un entorno más amateur o de hobby? Lo que pasa es que en mi caso, cada vez que he intentado dejar la profesión, bueno, de una forma u otra, al final la profesión me ha acabado llamando y he terminado pues haciendo, cuando estaba a punto de presentarme a los exámenes de controlador, me llamaban para hacer una gira de teatro, cosas así, ¿no? Entonces al final no lo llegué a abandonar nunca. Y ya que hemos tratado el tema, háblame de proyectos para este año, aparte de este estreno de Immaculate, por supuesto. Háblame de esto que tienes pendiente para este año y para comienzos, no sé, del 2025, si tienes algo por ahí. Tengo por estrenar una película que he hecho con Gerardo Herrero, que se llama Raqqa, una película que he hecho con Julio Medem, que se llama 8. Arranco ahora una serie con Quique Maillo, que se llama Dos tumbas, para Netflix. Tengo después otra película de la que no puedo hablar y otros proyectos sobre la mesa, y todavía no he dicho que sí o que no a ellos, con lo cual todavía no debería hablar con ellos. Eso a nivel de interpretación. Por otro lado, con 300 pistolas estamos intentando levantar un proyecto escénico. Requiere mucha preproducción, es un proyecto como de gran formato y requiere mucho esfuerzo y tiene mucha envergadura, con lo cual está costando levantarlo, pero los pasos que estamos dando son, bueno, creo que están siendo seguros y que los estamos afianzando, y ojalá podamos llegar a mostrar algo ya de cara al 2025. Y a nivel de estar detrás de las cámaras, estoy intentando levantar producciones con algunos socios que tengo desde la creación de producto audiovisual. Pues Álvaro, sí me gustaría finalizar esta entrevista, por supuesto, como siempre hacemos con todos nuestros invitados, con la pregunta del programa. Si te diera en este momento la opción, Álvaro, de elegir un día de tu vida, un día que ya hayas vivido, por supuesto, y que te gustaría a ti, en estos momentos, volver a revivir, volver a disfrutar ese día, ¿cuál sería? Ostras.
Pues mira, no voy a decir un día personal, porque siendo padre os podéis imaginar muchos cuál podría ser, pero voy a decir el primer día que me subí a un escenario, que fue un día muy peculiar. Todo se puso a la contra, lo que habíamos ensayado no servía, no lo podíamos hacer en ese lugar, tuvimos que improvisar y hacerlo en otro sitio. La escenografía no era la que era, bueno, fue todo un desastre, pero fue mi primera vez saliendo en escenario y sentí tal subidón que cuando salí de allí me fui a un lugar yo solo y empezaron a brotarme las lágrimas de emoción y fue como decir, vale, esto sí, esto es lo que tengo que hacer. Yo me quedaría con aquel día. Pues Álvaro, simplemente me queda de nuevo darte las gracias por habernos acompañado en este programa número 100, un programa número 100 de La Cultura y sus locuras que hemos tenido el placer de hacer contigo. Mil gracias por habernos atendido y por supuesto recuerdo a todos los oyentes, el que no haya ido aún a ver Immaculate, ya puede hacerlo, que la disfrute y que por supuesto la tiene ya en cines, con Sydney Sweeney y por supuesto con nuestro invitado de este programa número 100, Álvaro Morte. Álvaro, que vaya todo genial, muchísimas gracias y un abrazo fortísimo. Pues Alejandro, muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo un poquito, así que nada, un abrazo muy fuerte. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez.